de estas reformas que el Papa Francisco viene implementando en la Iglesia Católica. Reformas que la Iglesia tenía que dar de alguna manera, tenía que modernizarse, pero que ha emprendido precisamente el Papa Francisco. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las más importantes? Nos encontramos ya en estudios con Rafael Fernández. Él es filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bueno, le impresiona, me imagino, todas estas imágenes que hemos visto. Impresionante. Bueno, la única pena es el clima, cómo está en este momento en Las Palmas. Sufriendo. Nosotros estamos aquí muy guardaditos con aire acondicionado, pero bueno, muy meritorio, ¿no? Y se ve ahí que hay realmente fervor religioso y mucha alegría, esperando al Papa, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de estas reformas que ha emprendido el Papa Francisco. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las más importantes o por lo menos las que han llamado más la atención? Bueno, quizás la que más ha llamado la atención es la reforma de la Curia Vaticana. Curia Vaticana que desde el inicio, bueno, el Papa vio que la estructura de la Curia Vaticana, la Curia, bueno, sabemos que es digamos, el aparato de gestión de todo el gobierno vaticano, estaba de alguna manera un poco anquilosado, le faltaba movimiento, le faltaba sobre todo salir. Entonces este Papa, bueno, permanentemente ha insistido en una palabra clave que es la misionología, que es el hecho de estar en misión. La Curia Vaticana tenía costumbre de estar muy adintra, muy hacia adentro, y de ocuparse pues de casi como funcionarios, de hacer cosas que tenían que ver solamente con la vida interior de la Iglesia. Entonces el Papa ha dicho a la Curia Romana, para empezar ustedes tienen que cambiar de mentalidad, somos misioneros y ustedes también, y tienen que mirar al mundo. Algo que hace el Papa todo el tiempo, aquí mismo en todos los discursos y homilías que ha hecho, una vez más aparece la idea de misión y la idea de salir, ¿no? Es la idea de no quedarse conformes en una plaza, en un lugar, pues al contrario, ¿no? Sino ponerse en movimiento y salir al encuentro de los demás, especialmente, por supuesto, de los más necesitados. Esa es la primera reforma más importante. Pero eso fue tomado con agrado porque siempre hay resistencia al cambio, siempre, en todas partes, en todo lugar. Sí. ¿De qué manera lo tomaron dentro del Vaticano? Bueno, dentro del Vaticano sabemos que ha habido resistencia y quizás eso explica alguna de las modificaciones, algunos de los cambios que ha tenido que hacer el Papa. Sabemos que cambió rápidamente o al poco tiempo el secretario de Estado. El secretario de Estado es, digamos, el número 2 del Papa, ¿no es cierto? Salió entonces Bertone, digamos, y entró Parolin, que es el que está actualmente y que, por cierto, está con nosotros en el país. Este cambio, bueno, probablemente junto con otros cambios, obedecen también a la necesidad de ir buscando, no necesariamente que todos le lleven el amén, porque es un Papa que también sabe escuchar. Cuando hay posiciones en contra, escucha, sabe escuchar. Pero al mismo tiempo sabe que sí tiene que impulsar algunos cambios de la Curia, algunos cambios tiene que hacer. No olvidemos ya que en estos 4 o 5 años de pontificado también ha tenido la oportunidad de ir cambiando y renovando el cuerpo cardenalicio. A lo largo de todos esos años ha ido ya por edad, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo ir cambiando y renovando el colegio cardenalicio. No me atrevería a dar una cifra, pero una gran parte de ese colegio cardenalicio está ya renovado también. Junto con eso, la Curia Vaticana ha también creado algunos dicasterios. Un dicasterio es una especie de, es una especie de ministerio, ¿no? Una especie de ministerio es un dicasterio, y de hecho creó también un dicasterio para ocuparse de la familia, de los laicos, entre otras cosas. Ahora, efectivamente, respondiendo a la pregunta, sí hay resistencias y hemos escuchado que hay voces que lo resisten, ¿no? Yo no había visto, la verdad, con otros papas, que la oposición, digamos, se atreviera a discrepar abiertamente. ¿Eso es positivo y negativo? Bueno, positivo porque quiere decir que el Papa da tanta libertad que los opositores no tienen finalmente miedo de decir, bueno, no estoy de acuerdo con el Papa. Hay libertad, digamos. Hay libertad. No es un Papa que está persiguiendo a nadie, no es un perseguidor. Bueno, usted quiere expresar su opinión, está en contra. Bueno, incluso cuando escribió la encíclica Amor y Leticia, hubo quienes dijeron, uy, pero que ha dicho cosas que no son aceptables, etc. Pero al mismo tiempo creo que a veces puede parecer negativo, sobre todo cuando la Iglesia trata de propiciar una unidad. También lo ha dicho en varios momentos ahora, hablando a los obispos, hablando a los obispos del Perú, hablando a los religiosos y religiosas de vida contemplativa, y probablemente lo seguirá diciendo todavía de regreso en Roma, la unidad. Entonces eso se pone en riesgo muchas veces.
La idea es que las posiciones pueden ser tales, ¿no es cierto?, y defenderse posiciones, incluso discrepar, pero siempre y cuando pues, uno sea capaz de hacerlo aceptando las vías y los modos de entablar el diálogo. Pero cierto, ha habido resistencias, las ha habido y las sigue habiendo. Ahora, participación de las mujeres en la iglesia, todavía no lo vemos. Las mujeres no pueden, por ejemplo, dar ciertos sacramentos, no pueden estar cerca del cura asistiéndolo, pero hay esa posibilidad, existe esa disposición, digamos, del Papa Francisco para que esto se llegue a dar. Sí, por cierto, como sabemos, hace algunos meses ya creó esta comisión, este es un papa que trabaja de manera siempre colegiada. Colegiado queremos decir nosotros en la jerga eclesial, cuando se crean grupos para consultar, grupos para investigar. Y bueno, entonces por eso decimos que es un papa muy colegial, ¿no? Es decir, en el sentido de que recurre a este espacio, a estos espacios de consejo. Y efectivamente ha creado una agrupación, un grupo que está investigando el tema en concreto de las diaconisas. No sé si lo veremos llegar, porque en la iglesia los tiempos son sus tiempos, pero de hecho pone el acento en la necesidad de darle otros roles también a la mujer. Las diaconisas serían equivalentes a los diáconos. Sabemos que esta comisión se basa en elementos de carácter histórico. No es simplemente un capricho del Papa, no es un Papa caprichoso, es un Papa que discierne, nos invita a discernir. No hay que pensar que el Papa tiene ocurrencias y simplemente las hace. Es un Papa que crea una comisión para investigar. ¿En base a qué? A la historia, porque históricamente hay información acerca de que hubo diaconisas. Pues bien, entonces veremos qué pasa con esta comisión. No basta la historia, hay que ver la oportunidad, hay que ver las razones pastorales, las razones de otro tipo, y veremos qué se decide finalmente. Y no lo decidirá el Papa solo, además, una vez más, porque es un Papa que trabaja de manera colegiada. Ahora, por otra parte, también es un Papa que habla todo el tiempo de la mujer. Hemos escuchado Trujillo, estas afirmaciones duras en contra del feminicidio, en contra de la esclavitud en Puerto Maldonado, de mujeres por la trata de personas. Hemos escuchado al Papa levantando su voz enérgica en contra de diferentes actitudes que son muy propias de la cultura machista latinoamericana, ¿no? Y que van postergando a la mujer. No solo la iglesia, la que está un poco rezagada, también nuestra cultura latinoamericana. Pero por otra parte, y por eso quisiera terminar la respuesta, la metáfora femenina está muy presente en la iglesia. Y es una metáfora potente, ¿no? Hablamos de la madre iglesia, de una madre que se constituye en sacramento, es decir, en mediación entre Dios y los hombres. Entonces, bueno, y lo dijo, me parece, en uno de los primeros discursos, que quería una madre joven, ¿no es cierto? Entonces, utiliza además esta metáfora para recordarnos la presencia femenina y cuán relevante es y ha sido la presencia femenina. Y fíjense ustedes cuántas veces dice, vamos a rezar a nuestra madre, ¿no? Vamos a rezar a nuestra madre. Y pone a rezar a todos, ¿no? Es decir, no solamente a discursos bonitos y gestos, sino vamos a rezar. Y pone a rezar a todos. Claro. Y si empezamos a ver cuántas veces lo ha hecho, a cada rato dice... Claro, el Ave María en la Anunciatura el Ave María. Vamos a contar cuántas Ave María nos ha hecho rezar. Claro. Y bueno, he estado en el Ángelus otra vez, ¿no? Que es en honor a la Virgen también. Entonces, ha coronado también a la Virgen de la Puerta. Ha coronado a la Virgen de la Puerta, que ya estaba coronada, le ha puesto una nueva corona a la Virgen de la Puerta, de Otusco, que es una de las imágenes y de las representaciones más relevantes de la iglesia. Y por supuesto es una imagen, ¿no? Nosotros no adoramos imágenes, adoramos lo que representa la imagen, que es la Madre de Dios. Ahora, algo que también ha sido recibido con agrado, sobre todo por los feligreses, es esta orden que dio el Papa Francisco de que el aborto sí podía ser perdonado y también que los divorciados de alguna manera puedan también recibir la Eucaristía, que era algo que se mantenía ahí como que nadie tocaba el tema, pero cuando el Papa Francisco da esta disposición, todos dicen, ¿qué pasa con este Papa? ¿Es un Papa liberal? ¿Qué ha pasado? Son preguntas peliagudas porque han supuesto ciertos contextos. Yo creo que efectivamente puede haber algunos que han pensado qué le pasa a este Papa, pero lo primero que habría que recordar es que este Papa nos ha puesto por delante el principio de la misericordia, que no es un principio suyo, es un principio de la Iglesia y es un principio del Evangelio, el principio de la misericordia que supone
mirar las historias, comprender las historias, y cuando habló del aborto, en efecto, explicaba la necesidad de mirar con misericordia las historias sufridas y las historias dolorosas. No se trataba de decir, bueno, no importa que ocurra el aborto, ¿no? De lo que se trata es de comprender las situaciones, y en ese año de la misericordia permitió que todos los sacerdotes pudiesen tener la autorización para absolver este mal de la historia, donde las primeras sufridas son las madres, que en lamentables situaciones terminan haciendo esto, ¿verdad? Y respecto de los divorciados vueltos a casar, también ha sido muy claro en esta exhortación apostólica sobre la familia, titulada Amoris Laetitia. Es allí donde dice, caramba, en realidad no deberíamos, bueno, hay que ver las condiciones, de alguna manera dice, hay que ver tiempos, lugares y personas, hay que ver las circunstancias, hay que ver cada caso, pero se pregunta y afirmativamente, ¿no será que estas personas que están en una situación dolorosa también son precisamente las que necesitan más de la Eucaristía? Y por eso invita a pensar pastoralmente cuáles son las condiciones para que estas personas puedan volver a comulgar. Y para ir terminando, ¿estamos hablando de un papa liberal o estamos hablando de cambios en la Iglesia que se iban a dar de todas maneras porque de alguna manera tenía que modernizarse? Es un papa que está más allá de los epítetos. Creo que es un papa que no está pensando que lo llamen liberal, progresista o conservador. Creo que es un papa que está tratando de vivir el Evangelio y está tratando de llevar el Evangelio a todos. Entonces el Evangelio depende de cómo lo consideremos. Para algunos el Evangelio es progresista, para otros es conservador. Yo creo que el Evangelio es lo que es, de alguna manera más allá de epítetos, ¿no? de etiquetas. El problema de las etiquetas es que nos terminan encorsetando, ¿no? Entonces ya nos salimos de la etiqueta. Lo cierto, en todo caso respecto a su pregunta, Fiorella, creo que son cambios que la Iglesia ha ido preparando a lo largo del tiempo. Este Papa de alguna manera recoge la sabiduría de la Iglesia, recoge la historia de la Iglesia y se da cuenta de lo que ha supuesto esta última etapa de la Iglesia. La Iglesia que trata de estar atenta a los signos de los tiempos. Es una Iglesia que escucha, ve los signos de los tiempos y en función a ello dice, bueno, tal vez es tiempo de ir haciendo algunos ajustes y cambios. Pero me atrevería a decir que este Papa recoge, repito, esa historia. No es un paracaídas, digamos, no cayó del cielo y simplemente empezó a desordenar la Iglesia. No, obedece a una historia rica, compleja, pero muy valiosa que tiene la Iglesia. Como sabemos, es probablemente la institución más antigua de la humanidad y eso supone un gran peso, para bien, por supuesto, y para mal. Sabemos también todas las metidas de pata de la Iglesia. Claro que sí. Bien, padre, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a estar atentos a la homilía del día de hoy. Gracias. Bien, era Rafael Fernández, filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.